Muy bien. Muy buenas las tengan todos, esto es Neorama y estamos aquí con Andrés Cisneros, que es uno de los, digamos, pilares de Verso Destierro desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya llevan un rato. Pues sí, ya estamos con los 13 años encima y bueno, el 13 siempre es un buen número, ¿no? Ajá, es un número cabalístico y toda la cuestión. Oye, ¿cómo ha crecido Verso Destierro? Antes era una revista y ahora ya es una editorial. Pues empezamos como revista, podríamos decir incluso más bien como investigadores poéticos, porque pues ya sabes cómo es este medio que pues entrar, pues no sabes ni por dónde entrarle. Ajá. Y a veces hace falta rascarle y tratar de entender un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Porque la poesía pues tiene diferentes caras. Una es la que vemos a primera vista, que es como pues el poema que lo puedes escuchar, lo puedes leer, te lo puedes encontrar en una hoja, ¿no? Sí. Y múltiple, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay detrás del poema, no? Pues en primera instancia el poeta, y el poeta pues nos lleva a toda una estructura de cómo va a escribir su poesía, ¿no? Y su contexto pues invariablemente nos va a llevar a su contexto político, es decir, cómo ha logrado llegar a ti, ¿no? Cómo es que lo que tú tienes en las manos significa también la estructura del poeta. Eso fue lo que antes que nada fue Verso Destierro, y tratar de entender esa perspectiva. De ahí surgió la revista. Después, al año de la revista, surgió la editorial, que se inauguró con una colección que se llama Las Cenizas del Quemado, allá por el 2005, con un libro de Marco Fons, Oír Cáscara Amarga, justamente. ¿Es el finado Marco El finado Marco Fons, murió exactamente. El año pasado, ¿no? Exactamente. Marco Fons, que se suicidó en Chile a principios de este año, en enero. ¿Poeta hiperrealista? Poesía, pues no lo diría como hiperrealista, tiene sí como muchas tildes respecto, más bien transformista. Podría ser una especie de transformismo. Porque él fue muy amigo de Roberto Bolaños, ¿no? Pues no tanto de Roberto, yo a mí me parece que tenía como muchos lazos, tal vez más cercano de Bruno Montané. Ajá. Y pues de los infras también en diferentes niveles, ¿no? Porque pues hay toda una genealogía que me parece apenas empieza como a tener cierta visibilidad, y pues también correría el riesgo de nada más quedar visible por montículos, por puntas de iceberg, cuando en realidad es una genealogía mucho más amplia y compleja, ¿no? Mucho más profunda. Y mucho más profunda, exactamente. No, pues luego nosotros, como bien lo sabes, promovemos el proyecto de Mano en Mano. Entonces una de las cosas con las que luego me acerco a la gente en el camión, en el metro, en la calle, le digo, acérquese poetas desconocidos y de dudosa procedencia, ¿no? Pero en realidad de repente reflexiono también con ellos, le digo, bueno, en realidad en México todos los poetas son desconocidos, incluso los conocidos. Ajá. Y entonces podría aplicar una estadística o una encuesta para preguntarle a cada las personas que encuentro, decir, bueno, ¿cuántos poetas podrías nombrarme, por ejemplo? Sí, ¿cuál sería el bestseller, no? Y ahí todos regularmente pues van a sacar 3, 4 nombres, a lo mucho 5, y de ahí van a empezar a nombrar poetas que no son mexicanos, ¿no? Y van a pensar, no saben si es mexicano o no, y de repente te van a sacar otros nombres. No vale la pena ahorita cómo retomarlos, pero sí, o sea, a lo que me refiero es que la gente conoce 2 o 3 poetas a lo mucho, y eso sí los conoce. Ajá, ¿no? o poemas, ¿no? Muy metidos en la, digamos, en la psique nacionalista, ¿no? Como el Brindis del Poemio, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto todavía, ahorita empieza como a reestructurarse esta perspectiva, todavía como que hay una transgeneracionalidad, por decirlo así, que es pues, natural, pero sí, efectivamente hay poemas que lograron fincarse en el alma colectiva, ¿no? Ajá. En ese colectivo poético. Principios del siglo XX, ¿no? Pues claro, y más bien que principios del siglo XX estamos hablando más bien finales del siglo XIX, sí, y que más cerca del modernismo, más bien cerca como de ese realismo nacionalista que venía constituyendo y que terminó constituyendo a México como, por decirlo de algún modo, como el México, una idiosincrasia popular, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Y por eso es que de algún modo podemos también reflexionar pues que no hemos transformado tampoco gran cosa México, ¿no? Que en esto recae mucho Ramón López Velarde, ¿no? Me parece que Ramón López Velarde es como un ombligo, ¿no? Es como un nudo con el que le ponen como que cierran esa época y le ponen más bien un punto final, y que quieren poner como este nodo, ¿no?
Porque, por ejemplo, los pero contemporáneos histórico. o los... Más histórico que poético, me parece. Estridentistas, Ajá. que digamos tuvieron más aportaciones poéticas, no son tan leídos, no son tan reconocidos en un momento dado, ¿no? Efectivamente hay una radicalidad, ¿no? Un riesgo mayor, ¿no? Y que de algún modo sí son tomados como una referencia estructural, pero no como un corpus poético, ¿no? Entonces se toma más bien como estructura para soportar más bien una poética que sigue siendo nacionalista, que sigue en esta misma escuela, ¿no? Popular. Oye, y por ejemplo alguien que se escapa, pero que tuvo una cara muy popular y que la tiene actualmente es Octavio Paz. Sí. Pues mira, fíjate, retomando un poco la plática para no meternos como en vicisitudes de charlas generales. Por ejemplo, Verso Destierro, cuando hicimos la revista, metimos una sección que se llama Versus, ¿no? Sí, y justamente lo que hacíamos era enfrentar a poetas muertos que tenían dos perspectivas diferentes, ¿no? Entonces enfrentábamos, por ejemplo, a Jorge Cuesta contra Maples Arce, ¿no? Claro. Y entonces en ese sentido quedaba asentado esto. Pero también, por ejemplo, Octavio Paz, aunque ha habido muchos epítomes antagónicos, lo que decidimos fue enfrentarlo a Elena Garro, por ejemplo. Ok. ¿No? Porque lo que representaban sociopolíticamente pues es una complejidad todo lo opuesto, extraña, ¿no? Sí, porque me parece que de algún modo ahí, si le rascamos, vamos a encontrar varios vericuetos, ¿no? Al respecto de lo que se puede investigar o los nuevos perfiles con los cuales se puede observar la poesía mexicana, ¿no? Claro. Oye, ¿y hacia dónde va, en tu perspectiva, en tu propia voz, en tu propia opinión, la poesía mexicana, la nueva poesía mexicana? Con el internet, con editoriales jóvenes como la tuya, ¿hacia dónde va? Pues mira, lo que yo veo es que afortunadamente tienen el potencial de ir hacia muchas partes. Y eso creo que es algo novedoso, ¿no? Hay una pluralidad, hay una riqueza. Aunque también veo que hay una intención, una especie de idea general que se va articulando a partir de ciertas inconsciencias, porque el poeta me parece que el poeta contemporáneo debe tener mucho más consciente su labor, ¿no? Su función dentro de la sociedad como poeta, ¿no? Ya no puede ser tan ingenuo, tan naif, ¿no? Como en otros siglos, ¿no? O por lo menos en siglos recientes, o por lo menos en México. Bueno, ¿no? Aquí en México como que sí se ha dado una tendencia, ¿no? Elitista en un momento dado. Existe porque fue la constitucionalidad de la revolución institucionalizada y que se dio la poesía viene de esa escuela, ¿no? Ya no digamos solamente PRI, sino todo lo que representa la revolución institucional. Sí. Y eso es lo que es la poesía mexicana hasta ahora. Entonces, como que si hay una corriente inconsciente por una parte y por otra parte muy consciente desde ciertos círculos de gobierno, para que la poesía entonces sí tenga un solo cauce. O educacionales, ¿no? Porque se confunde la poesía con pensamientos, ¿no? Por ejemplo, hay quien lo ocupa ocultando pensamientos en la poesía. Porque la poesía evidentemente tiene muchas caras, ¿no? Siempre esa otra frase que siempre ocupo con Verso Destierro, la poesía no es lo que parece, ¿no? Y eso, no tiene una, dos, tres caras. Es lo que parece, ¿no? Exactamente, pero más allá de la interpretación múltiple o abstracta o la relatividad, sí hay como una idea del poeta, qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir, y sobre todo el para qué, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacías, ¿no? Me parece que sí hay como una posibilidad de que la poesía entonces empieza a tener ese cauce múltiple que se estaba dando naturalmente en el siglo XX, pero que fue obligado a verse desde afuera, como ese México fotográfico, turístico, como una sola poesía, ¿no? Entonces me parece que todavía existe o prevalece esa intención. Y de algún modo sí, la idea es que lo independiente o editoriales, Verso Destierro, por ejemplo, cuando surge con esa idea, no de generarse como otra alternativa, sino más bien a partir del conflicto dar el potencial para muchas alternativas, muchas potenciales, y me parece que ha funcionado bien porque te ha generado una diáspora, generar que entonces la poesía tuviera muchos cauces, muchas variables potenciales, porque aquí como el discurso diplomáticamente que ocupan, mediático, de decirle México es muchos Méxicos, más allá de ser muchos Méxicos, más bien me parece que la poesía puede dar la idea de que hay muchas realidades, y cuando una realidad se concreta, pues
con la pena, pero ya no es México tal vez, ¿no? Claro, claro, pero también esa tiene una contradicción muy, no sé, muy dogmática, muy de idea política, ¿no? Muy educacional, ¿no? De que somos muchos Méxicos y por eso no lo podemos abarcar, cuando en realidad el mexicano, pues aquí y en China siempre es base del mexicano, ¿no? Bueno, es que hay incluso hasta con su poesía, ¿no? Eso es mediático, efectivamente, pero por la otra parte, ahí sí hay esa variedad de poesías. Ahora, lo feo, digamos, es que, por ejemplo, las generaciones nuevas no tuvieran una visión lo suficientemente crítica, ¿no? Y de repente siguieran los patrones antiguos y dijeran, nosotros somos los poetas. ¿Ah? O que llegue una generación nueva y haga una antología y diga, esta es la poesía, y que por favores o por intenciones o por idiosincrasia o ideologías se impusiera desde un aparato estatal a partir de ciertos, como una sola poesía otra vez, ¿no? Y que curiosamente esta nueva generación estuviera conectada con las antiguas generaciones y que de repente estos ríos secretos se concretaran otra vez en una poesía cerrada, elitista y en una sola poesía. Sería absurdo, pues. Eso me parece es el peligro que se corre si no hay una idea más autocrítica del poeta respecto a su obra y respecto a su intención, ¿no? Pero bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en el asunto como publicitario o la pretensión de presentarlo, ¿no? Pero por ejemplo en el asunto del poeta, el poeta obviamente en sus poemas muchas veces se carga muchas voces, ¿no? Y voces que él ha venido nutriendo a lo largo de su existencia. Bueno, esa es la conciencia, esa es la autocrítica, o sea, y crea una es muy investigación diferente, también muy interesante, ¿no? Una cuestión muy profunda dentro de su obra, ¿no? Es como, o sea, tú naces en un contexto, una familia, bien lo dicen, incluso Hellman, que también ha sido mediatizado, el asunto de esa infancia como este país, como esta nación, pero al fin de cabo no es total. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde viene la referencia autocrítica. Claro. Porque si tú naces en un contexto aristocrático, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está trazado y ya los vectores de tu contexto ya están definidos y que tú inherentemente vas a tener que defender esa aristocracia a como dé lugar. Claro. O si tú naces en una cuna completamente pobre, desposeída, y por las diferentes circunstancias empiezas a leer eso, ¿cómo vas a entender esas estructuras de cómo vas leyendo, vas encontrando? A ti la poesía te va a llegar de otro modo. Ese es un hecho, ¿no? Y se va a reflejar. El poeta puede, en la medida que lo tenga más consciente, va a poder ser más autocrítico. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces no lo va a idealizar su contexto primero. Y entonces no va a tender a reproducirlo como un círculo cerrado su infancia. Claro, claro. Porque si no lo concientiza, lo que va a hacer, en la medida de sus posibilidades, sus capacidades, sus potencias, es que esa nación de infancia la va a reproducir en un futuro y la va a cerrar. Y otra vez va a hacer el epítome y va a seguir reproduciendo esta idea cerrada de una sola poesía, porque todo lo demás lo va a descartar, no va a haber transformación, y entonces va a seguir habiendo sesgo entre los poetas y entre los poetas. Me parece que hay un potencial de que sí, pues, la crítica es una forma de comunicarse. Ajá. Creo que eso es el principio. Oye, y por ejemplo en la cuestión esta de, bueno, ya va a empezar el evento, en la cuestión esta de la poesía, tú eres así como una especie de Oliverio en la película esta de la otra cara del amor. Sí. O sea, te avientas a leer la poesía en la calle, a hacérsela vívida a la gente. Esa experiencia, ¿cómo te ha nutrido a ti con tu poesía? ¿Cómo lo sientes? Pues a mí más que nutrido, para mí es una necesidad inherente. Y es como una especie de trabajo social. No, para mí es inherente, o sea, para mí ha sido, yo aprendí a escribir poesía haciendo eso, ¿no? Para mí la poesía era, desde un principio, desde el primer momento en que decidí ser poeta, es porque estaba en la calle, porque yo estaba aprendiendo a declamar, a leer los poetas en voz alta, entonces es estar con y contra la gente, y en ese reflejo estar con y contra mí, ¿no? Porque es tratar de sí, una especie de diálogo y contradiálogo. Sí, es una dialéctica social. Tengo que responder inherentemente a lo que soy.
Entonces no puedo aislarme, ¿no? Por lo menos a mí en ese sentido lo que me ha nutrido. Yo empecé desde a vivir de la poesía, vamos a decirlo, vivir con, para, de, ¿no? Hacia la poesía desde que tenía 15 años, ¿no? Muy bien. Entonces, pues para mí eso es inherente. Todo lo que representa la poesía para mí es eso, poder reconocer y esa otra edad específica que representa la gente también representa todos los potenciales mundos, naciones, países, cosas que desconozco y que, aunque parezca que las conozco, nunca nos llegamos a conocer del todo. Entonces, Claro. Y eso es muy obvio, ¿no? Sí. Oye, pues algo más que quieras agregar ahorita que ya empezó el... Ajá. Pues mira, pues, yo creo que esta presentación incluso representa que está funcionando, ¿no? Que hay muchas posibilidades, está verdaderamente transformando. Verso Destierro, donde lo vean, que se acerquen, que lo consigan, que lo lean, que lo reflexionen. Lo reflexionen y que también lo critiquen, pero la crítica es autocrítica también. En internet, ¿dónde lo pueden encontrar? Versodestierro.com, versodestierro@gmail, escríbanos, en Facebook, Verso Destierro, con Adriana Tafoya, Andrés Cardo, Andrés Cisneros. Allí, en todas estas direcciones que tú diste, tú puedes mandar, vender tus libros. Sí, como mande un mensajito y nos quedamos de ver y yo les llevo libros o se los mando a su casa. Digamos que los caminos son infinitos para que les haga llegar un libro. Oye, pues muchas gracias, esto va para Neorama. Neorama, gracias, A ti.